Ya llevamos varias semanas en esta serie titulada Profundamente Humanos y Completamente Espirituales, en donde nosotros hemos estado descubriendo que las cosas más simples son realmente las cosas más espirituales. Y también hemos estado descubriendo que llegar a ser más como Jesús no significa que tú puedas ignorar tu humanidad, sino que lo que Jesús desea es poder restaurar y elevar tu humanidad a su máxima expresión. Jesús nos crea siendo completamente humanos, pero obviamente también siendo completamente espirituales. Y es bien importante que podamos entender eso, que tú te lleves que en esta serie Jesús lo que desea es que tú puedas vivir tu humanidad a su máxima expresión. Y la semana pasada tuvimos a uno de nuestros pastores aquí, su nombre es Dani Marín, y trajo un mensaje sumamente hermoso y nos hablaba de ese concepto de lo que es falsa humildad versus lo que es verdadera humildad. Y también pudimos ver, ¿verdad?, que él también nos hablaba de lo que verdaderamente es vivir en una cultura de humildad. Y fue un mensaje sumamente hermoso. Si posiblemente tú eres una de esas personas que no pudiste estar aquí el domingo pasado, es importante que si no has visto el mensaje, pases por nuestro canal de YouTube y vayas allí y puedas ver cualquiera de los mensajes. Aquí en el este se predicó, pero también tenemos el mensaje que se predicó en el campus oeste y también tenemos el mensaje que se predicó en el campus metro. O sea que tú vas allí y tú dices, pues mira, déjame escuchar este predicador que es el más que me llama la atención y puedes estar ahí con nosotros. Más hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar un poco más a fondo uno de los versos que está en Romanos capítulo 12, que por cierto es la lectura que nosotros hemos estado desmenuzando. Nosotros hemos estado desmenuzando lo que es Romanos 12, unos versos en particular, y Dios nos ha estado hablando de forma bien hermosa y bien particular. Y yo quiero que podamos leer una vez más estos versos que se encuentran en Romanos capítulo 12, versos 9 al 12, porque dentro de esos versos hay uno que vamos a tener la oportunidad de estudiar hoy, que yo sé que va a hablar de forma bien profunda a nuestro corazón. Mira lo que dice. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y en el verso 12 nos dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y precisamente ese último verso que nosotros acabamos de leer es el verso que nosotros vamos a estar estudiando hoy porque habla profundamente a nuestra vida y a través de que tuve la oportunidad de estudiarlo durante esta semana, Dios habló profundamente a mi vida y es el 12 que dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Y para ser honestos, rápido que yo leo este verso, donde nos insta a que nosotros tengamos esperanza en medio de la prueba. Yo recuerdo un proceso que yo viví hace posiblemente más de 10 años, en donde yo recuerdo cuando yo salía para el trabajo todas las mañanas y yo iba guiando, yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Tú eres mi esperanza. Y es porque yo estaba viviendo un proceso tan y tan oscuro en mi vida que yo iba de camino todas las mañanas hacia el lugar donde iba, hacia mi empleo. Yo decía, Señor, tú eres mi esperanza. Esto que yo estoy viviendo no es el final, tú eres mi esperanza. Y yo no sé si tú has vivido procesos como ese, en donde tú ves todo negro a tu alrededor, en donde tú no ves en dónde va a acabar el proceso que posiblemente puedes estar viviendo y puedes decir, Señor, yo sé que tú tienes algo mejor para mí, yo sé que tú tienes algo mejor para mi familia porque tú eres mi esperanza. Y lo que sucedía en aquel momento era que en el lugar de empleo que yo estaba, no me estaban tratando bien. Y yo le estaba orando al Señor para que Él me proveyera un nuevo empleo. Y yo veía todo tan oscuro. Yo decía, Señor, ayúdame a poder manejar este proceso. Y definitivamente, ahora que yo tengo la oportunidad de leer este verso, ¿verdad? Yo lo puedo asimilar de forma más tranquila. Cuando nos dice que nos alegremos en la esperanza en medio de nuestras pruebas. Pero la realidad es que una cosa es leer esto aquí, hoy un domingo que nosotros estamos juntos en la iglesia y que estamos relativamente bien, y otra cosa es leerlo cuando tenemos un problema y no vemos la solución. Es fácil leer este tipo de verso hoy cuando estamos bien chéveres, cuando posiblemente se nos ha olvidado todo el tipo de procesos, pero es bien difícil leerlo cuando estamos pasando por una situación difícil, como por ejemplo que pudiéramos estar
hace 4 días en una cama de intensivo en el hospital, que eso hay personas de esta iglesia que han vivido ese proceso. Una cosa es leerlo cuando estamos bien y otra cosa es leerlo cuando acabas de recibir un diagnóstico de una enfermedad que posiblemente es para muerte. Una cosa es leerlo cuando todo está bien y otra cosa es leerlo cuando acabas de perder un hijo o acabas de perder alguno de tus padres. Una cosa es leerlo cuando las cosas están bien en tu matrimonio y otra cosa es leerlo cuando sabes que ocurrió un proceso de infidelidad y ese matrimonio se está tambaleando. Una cosa es leerlo cuando tienes la luz, el agua al día y otra cosa es leerlo cuando no lo has podido pagar y están a punto de cortártela. Una cosa es leerlo cuando posiblemente has comido 3 veces al día o tienes dinero para comer 3 veces al día y otra cosa es leerlo en Cuba, donde no tienes el sustento para comer ni siquiera una vez al día y tienes que buscarlo y tienes que buscar ese sustento para tu familia. Una cosa es leerlo cuando posiblemente estamos aquí en Puerto Rico pasando un buen tiempo en la iglesia con aire acondicionado que está regu, que está acá, lo sabemos, pero tranquilo que el mensaje no va a ser muy largo. Y otra cosa es leerlo en medio de un conflicto bélico cuando hay una guerra, como por ejemplo lo que está viviendo Ucrania, en donde la gente tiene miedo de salir de sus casas o de posiblemente llevar a sus nenes a la escuela porque tienen miedo de que haya un bombardeo en esa área o posiblemente duermen temiendo de que haya un bombardeo cerca de su casa y toque su casa, que sea la que sea afectada por este bombardeo y ellos, ¿verdad?, mueran. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, relacionado a cuando tú lees este verso o cuando tú lees, ¿verdad?, o como cuando tú lo interpretas, cuando estás bien o cuando no necesariamente estás bien. Pero hay una realidad y la realidad es que aunque hayan versos en la Biblia que en ocasiones sea difícil recibirlos, la verdad es que la palabra de Dios sigue siendo una verdad sin error. La palabra de Dios sigue siendo una verdad sin error para tu vida. Independientemente nosotros podamos leer versos que digamos, es que este verso como que se llama difícil inclusive creerlo. ¿Por qué? Porque ella está escrita para leerse tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Porque la verdad es que tanto en el hospital como pasando por un diagnóstico de enfermedad o viviendo alguna pérdida o en medio de una traición matrimonial, ya sea en Cuba sin nada que comer o ya sea que te hayan cortado la luz porque tú no puedes pagarla o en Ucrania, en un medio de un conflicto bélico en donde hay guerra, a través del mundo tú vas a encontrar seres humanos que son discípulos de Cristo y que aún en medio de su sufrimiento, estos exhiben una esperanza y una alegría no fingida. Independientemente de los procesos, hay personas en el mundo que han decidido creer, y yo no estoy diciendo que ellos no sufren. Ellos sufren igual que nosotros cuando vivimos momentos difíciles, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo es que aquellos que deciden creer pueden tener una esperanza distinta a aquellos que no creen. Entonces, una buena pregunta en este momento del mensaje sería, ¿en dónde está puesta tu esperanza? ¿En dónde hoy está puesta tu esperanza? Yo voy a hablar hoy de esperanza, pero ¿en dónde está puesta la tuya? ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿Estás poniendo tu esperanza en tu esposo o en tu esposa? ¿Estás poniendo tu esperanza en tus hijos? ¿O posiblemente estás poniendo tu esperanza en tu empleo? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Que en estos próximos minutos tú puedas analizar tu vida y tú digas, ok, ¿dónde yo estoy poniendo verdaderamente mi esperanza? Mira, lo cierto es que cuando Pablo escribe estas palabras en el capítulo 12, él lo hace obviamente luego de 11 capítulos en lo que fue Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos, en donde él establece una base teológica, que es la base teológica y la razón bíblica para nuestra esperanza. En este libro de Romanos, en esos capítulos del 1 al 11, establecen precisamente esa razón bíblica para nuestra esperanza. Y es que si nosotros leemos bien Romanos del 1 al 3, y nos vamos a dar un recorrido por lo que es Romanos desde el 1 hasta el 11, él nos está presentando y nos está recordando que antes nosotros como seres humanos, antes de Cristo, nosotros no teníamos esperanza.
Tú y yo no teníamos esperanza. Y lo que Él hace es que Él nos habla en estos capítulos y nos habla y nos dice que recordemos que antes de Cristo el pecado nos había separado de Dios y que la ira de Dios estaba dirigida en contra del pecado y en contra de nosotros los pecadores. Pero entonces lo que Él hace en Romanos capítulo 3 es que Él continúa diciendo una de las cosas más hermosas que tú vas a escuchar el día de hoy, posiblemente durante toda tu semana, y es que Dios se hizo tu esperanza. Él se hizo tu esperanza. Él lo que hizo fue que tomó su ira. Él tomó su ira y la derramó sobre Jesús para que todos los seres humanos pusieran su confianza en Él y fueran salvados. ¿Salvados de qué, Gino? Pues mira, salvados de la condenación que tú y yo merecíamos por pecadores. Salvados de esa condenación que tú y yo no podíamos librarnos. Solamente somos librados de esa condenación a través de que Cristo murió y resucitó en una cruz. En la cruz del Calvario derramó toda su sangre para que tú y yo hoy tuviéramos esperanza. Yo creo que eso es motivo de celebración. Tú y yo tenemos esperanza porque un día una persona decidió enviar a su hijo para que muriera en una cruz y tú tuvieras vida en abundancia. Yeah, claro que sí. Dáselo fuerte al Señor. Él nos da esa esperanza que tanto necesitamos. Entonces ya en Romanos, Romanos 4 y 5, capítulos 4 y 5, Él continúa hablándonos y diciéndonos que esta esperanza de la cual nosotros hemos estado hablando se recibe solamente por fe. No se puede recibir por obra, se recibe solamente por fe. Recibimos esa esperanza a través de la fe y no podemos alcanzarla por obra. Pero entonces más adelante en Romanos capítulo 6, Él comienza a alentarnos sobre que ahora por nuestra fe en Jesús nosotros hemos muerto a una vida de pecado y estamos vivos en Cristo por Él. Y en Romanos 7 continúa diciéndonos y admite que aunque Él sabe que todavía nosotros luchamos con el pecado, podemos descansar en ese amor de Dios como nuestra esperanza. Porque como dice su palabra, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero entonces ya en Romanos 8, también Él continúa diciéndonos una vez más que si nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, nada podrá separarnos de ese amor que es en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Entonces, lo que ya hace en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Del capítulo 9 al 11 es que Él lo vuelve a reafirmar porque Él sabía que esto para nosotros iba a parecer demasiado bueno para ser real, y a través de estos versos, en estos capítulos, Él lo que hace es que implementa y reafirma que Dios nos persigue con su amor y que nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino que se basa en la gracia de Dios. Y luego de todo ese contexto es que Pablo comienza a escribir el capítulo 12, que es el que nosotros estamos estudiando un extracto de él hoy, que es conocido como el capítulo de la misericordia de Dios en acción. Lo que nosotros estamos leyendo, lo que nosotros estamos estudiando en ese capítulo 12 de Romanos es conocido como el capítulo de la misericordia de Dios en acción. O sea que nosotros estamos hablando de que aunque esta palabra es una palabra que nos insta y nos manda y nos da consejos, es el capítulo de la misericordia de Dios en acción. Entonces, ¿qué tal si ya que tuvimos la oportunidad de entender esto, ¿verdad? Con esos lentes espirituales que acabamos de recibir, haz así. Tú acabas de recibir ahora mismo unos lentes espirituales. Hay 2 o 3 que no se atrevieron a hacerlo. Eso no importa. No tienen que hacer todo lo que yo les diga que hagan. Pero ¿qué tal si nosotros con esos lentes espirituales y con esa forma de ver la misericordia de Dios hacia nuestra vida, aún en medio de los sufrimientos que podamos estar viviendo y que podamos estar pasando, comenzamos a convertirnos cada día más y a desarrollar en nuestra vida una cultura de esperanza? ¿Qué tal si a través de esto que nosotros vamos a tener la oportunidad de estudiar hoy, de leer hoy, comenzamos a darle la oportunidad a Dios a que nos dé la oportunidad a nosotros de convertirnos en una cultura de esperanza? Mira lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso 3, que nos habla precisamente de esto y nos dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mira qué especial Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto precisamente es lo mismo que acabamos de leer en el verso 12, cuando nos dice alégrense en la esperanza. Pero posiblemente tú eres una de esas personas que te estás preguntando, entonces Gino, ¿qué es lo que significa eso de alegrarse en la esperanza? ¿Qué significa eso? Tú me estás hablando de un concepto bien chévere y bien bonito y se oye muy bien cuando lo hablas desde la perspectiva de Cristo, pero ¿qué es lo que significa alegrarse en la esperanza?
Porque tal vez tú eres una de esas personas que está aquí hoy y estás pasando por una temporada de mucho sufrimiento y puede ser que tú te estés preguntando, pero entonces, Gino, ¿cómo yo puedo alegrarme en la esperanza en medio de lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo yo puedo alegrarme en esa esperanza en medio de lo que yo estoy viviendo? Pues mira, para comenzar contestando la pregunta sobre qué es lo que significa la Biblia cuando dice alégrense en la esperanza, relacionado a esto es importante entender que la Biblia es clara con respecto a que este mundo no es nuestro hogar final. Eso es lo primero que necesitamos entender. Y es por eso que Jesús nos habla directamente en Mateo, ¿verdad? Le habla a los discípulos. Hoy nosotros tenemos el privilegio de tener una escritura que habla directamente a nuestra vida porque Él sabía que este evangelio iba a llegar a nosotros. Y Él nos dice de la siguiente manera. Nos dice, en Mateo 6, versículo 19, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu corazón, allí estará también. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces aquí Jesús lo que está haciendo es que Él está siendo bastante claro en torno a esto y está diciendo que este mundo, así como su éxito, las posesiones que tú puedas tener, lo que el mundo te ofrece, no deben ser nuestras metas terrenales. Esas no deben ser nuestras metas. ¿Por qué? Porque este mundo se acaba. Pero qué hermoso es ver cuando nos dice que el que hace su voluntad permanece para siempre. Y esto está en el libro de Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Entonces, aquí Jesús lo que está haciendo es que nos está diciendo que es que pongamos nuestra esperanza en Él porque Él nos promete una eternidad junto a nuestro Padre Celestial, en donde ya no habrá más llanto, en donde ya no habrá más sufrimiento, en donde ya no habrá más muerte, en donde no habrá dolor. Él lo que está haciendo es que nos está enfocando a donde nosotros tenemos que estar enfocados. Es a que nuestra esperanza no puede estar en este mundo porque nosotros vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en donde hay diferentes procesos, circunstancias y es un mundo que por más que tú te enamores de él no te va a dar eso que tú necesitas. Él te está diciendo, ok. Déjame explicarte una cosa. Tu rostro está hacia acá, pero yo te lo voy a voltear ahora y te voy a decir hacia dónde es que tú tienes que mirar y tienes que mirar para arriba. Porque tu esperanza está arriba. Entonces, cuando nos está diciendo alégrese en la esperanza, te está hablando de esa esperanza que está hacia el cielo, no está hacia acá. Es esa esperanza que Él te dice, ok, yo necesito que tú me mires a mí porque yo soy tu esperanza. Tu esperanza no la vas a encontrar a tu alrededor. Tu esperanza no la vas a encontrar en un empleo, no la vas a encontrar en más ningún otro lugar que no sea en mí. Pero entonces, ¿qué tal si para hacerlo más práctico, verdad? Sobre aquella pregunta que tú puedes tener en tu corazón, que es cómo puedo alegrarme en medio de lo que yo estoy viviendo hoy, en medio de los procesos difíciles que nos trae la vida. ¿Qué tal si nosotros vemos a través de la palabra algunos consejos que nos hablan y ministran nuestro corazón de forma especial, aún en medio de los momentos difíciles que podamos estar viviendo? Y el primer consejo del cual yo deseo hablarte es, enfócate en lo eterno, no en lo pasajero. Dile que está a tu lado, enfócate en lo eterno, no en lo pasajero. Díselo. Mira, la verdad es que algunas personas, ¿verdad?, tristemente han sido engañadas por un evangelio en donde les han prometido, ven a Jesús para que todo te salga bien. Pero esto es completamente incorrecto, porque posiblemente les han dicho que si tú vienes a Jesús, Él te va a dar una mejor vida, porque Él promete bendecirte, sanarte y recompensarte. Y créanme, yo también quiero ser sanado, yo también quiero ser cubierto, yo también quiero ser bendecido aquí en esta tierra. Claro que sí, no es malo que tú desees eso, y claro que sí que Dios también nos bendice de forma particular, pero si nosotros verdaderamente leemos las Escrituras, lo cierto es que si nosotros analizamos 11 de los discípulos, ¿verdad?, que terminan cuando Jesús asciende al cielo, tenemos que ser completamente honestos y ver que esos que predicaban la palabra de Cristo, 10 mueren como mártires y uno muere de viejo, ¿verdad? Quemado solo en una isla. Y esto está en Apocalipsis. Este es el discípulo Juan, ¿verdad? Que era el discípulo amado. Y posiblemente tú estás ahí y estabas en un mensaje bien chévere, me estás hablando de esperanza y ¡wow! De momento ya se dañó el mensaje. Se dañó el mensaje. ¿Cómo tú me vas a hablar de mártires en este momento? Si tú me estás hablando de esperanza. Pero entonces, ¿cuál era la esperanza de esos 12 discípulos? De esos 11 discípulos que terminaron caminando con Jesús, ¿cuál era esa esperanza? ¿Por qué, independientemente de los procesos difíciles, ellos tenían esa esperanza? Porque su enfoque, su foco no estaba aquí.
Su enfoque estaba allá arriba, su enfoque estaba en el cielo. Y lo que sucede es que ellos siempre tuvieron bien presente las palabras que Jesús le dijo, ¿verdad? La noche antes de ser arrestado, que él, conociendo lo que ellos iban a sufrir, él les dice en Juan capítulo 14, versos 1 al 3, dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces, antes de continuar, yo no sé quién es la persona en la que más tú confías en el mundo. Piensa en esa persona en quien más tú confías en el mundo. Y comienza a pensar que esa persona de momento se va para un lugar lejano y te dice, tú confías 100% en esa persona. Y esa persona se va para un lugar lejano y te dice, quédate aquí, porque yo voy a preparar algo y yo regreso. Obviamente lo que te está diciendo esa persona es que yo voy a preparar algo y tú conoces y sabes y confías plenamente y completamente en esta persona. Pues familia, esto no es la persona que posiblemente terrenal que más tú confías en el mundo, en tu mundo. Esta es la persona que creó el cielo y la tierra. Esta es la persona que creó el universo, que te está diciendo, ok, yo me voy, pero yo regreso. Esa era la esperanza que tenían los discípulos. La esperanza de que, espérate, es que este tipo es el dueño del mundo y me está diciendo, yo me voy. Entonces, aquí en la tierra lo que reina son las tinieblas. Aquí en la tierra lo que reina es lo malo, pero allá arriba quien reina es Él. Porque la palabra lo establece. De que el príncipe de las tinieblas es el que reina en la tierra. Pero allá arriba, este espacio, quien lo gobierna completamente es Él. Y Él te está diciendo, ok, yo sé que estás viviendo momentos difíciles. Yo sé que estás viviendo circunstancias que te parecen horribles, pero yo me voy y yo regreso. En eso era que tenían su confianza los discípulos. Ellos estaban claros de que era lo verdaderamente, ¿verdad? Lo que verdaderamente ellos necesitaban para vivir en el aquí y en el ahora. Ellos tenían una clara perspectiva eterna. Y es lo mismo que hoy nosotros debemos entender, que fuimos creados para encontrar plenitud en una persona que se llama Jesús y en un lugar que se llama el cielo. En otras palabras, en esta vida, lo que estamos viviendo es el prefacio. El cielo es el libro. Lo que estamos viviendo es el prefacio, es el comienzo, preparándote para que tú puedas llegar al cielo. Cuando venga Jesús en su plenitud y diga, yo me voy contigo y me voy para allá a vivir. Y posiblemente muchos de nosotros en medio de nuestra vida, mira, yo quiero que ustedes sepan que yo amo mi vida, yo amo la vida. Y yo me levanto por las mañanas y cuando tengo que llevar a Adrián a la escuela, porque lo llevamos un día sí, un día no, yo voy con mi cafecito. Y yo voy en ese tramo de San Lorenzo a Las Piedras, y yo voy con mi cafecito y yo voy disfrutándome ese mundo. Y yo voy disfrutándome esa carretera. Y yo respiro y yo, ay María, qué lindo es esto aquí. Yo amo mi vida. Y mi esposa que está por ahí, ella sabe que yo amo mi vida. Yo amo mis hijos. Y aún en medio de procesos difíciles, Chelibel es un poco diferente a mí, ¿verdad? Y de momento en momentos difíciles, si ella está viviendo un proceso difícil, ella puede escribirme y puede decirme, Cheli, perdóname que hable de ti, pero no es nada malo. Pero ella pudiera escribirme, oye Gino, estoy viviendo esta situación y no me vengas a decir lo hermosa que tú ves la vida. Y yo pues tengo que quedarme callado. Pues tenemos personalidades diferentes y yo le doy gracias a Dios porque si no fuera por mi esposa yo no estuviera aquí. Es importante que haga ese disclaimer. Pero como seres humanos tenemos, es importante que haga ese disclaimer. Como seres humanos vemos la vida de diferentes puntos de vista, inclusive hay momentos en donde la podemos ver de una forma y hay momentos donde la podemos ver de otra, pero yo soy este tipo que como que no sé, yo a veces pienso que vivo, no sé, en el espacio, en una burbuja, porque para mí todo es hermoso, para mí todo es bello, pero en esta vida es el prefacio, no es el libro, y es importante que lo sepa. Mira, si es Lewis, nosotros lo mencionamos muchísimo aquí, este es el escritor de Narnia, es un teólogo excelente. Él apunta, ¿verdad? Y dice, apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Y qué verdad más real hay ahí, ¿verdad? Y otro consejo que nos da la palabra para continuar el mensaje, ¿verdad? Que nos puede ayudar en medio de las pruebas y en medio de los momentos difíciles es que tú puedas entender que tu fuente de alegría no sea tu presente, sino el futuro que Jesús te prometió. Y quiero volver a repetirle que tu fuente de alegría no sea tu presente, sino el futuro que Jesús te prometió. Miren, lo que más
satisface nuestro profundo anhelo de felicidad como seres humanos, déjame decirte, y posiblemente yo voy a explotar una burbujita tuya, no van a ser las personas que tú tienes a tu alrededor, no van a ser tus relaciones, no va a ser tu esposo, tu esposa, no van a ser tus hijos, no van a ser inclusive ni tu empleo que tengas, ni el negocio que tengas, ni siquiera va a ser las posesiones que tú puedas tener o la carrera profesional que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque todo eso puede desilusionarte. Tu esposo, tu esposa pueden desilusionarte. Lo que tú tengas o las posesiones pueden desilusionarte. Inclusive tu cuerpo puede desilusionarte porque puede venir una enfermedad o cualquier proceso que tú tengas que vivir. Pero hay una diferencia cuando tu alegría y tu confianza está puesta en Dios, y es que tú vas a ser capaz de decir, oye, yo me voy a alegrar porque yo sé que lo que yo estoy viviendo hoy no será para siempre. Lo que yo estoy viviendo en medio de mi proceso de vida, aquello difícil que está atentando en contra de mí, eso no va a ser para siempre, sino que yo tengo una esperanza. Y esa esperanza es que yo voy a irme con Cristo y que yo en su momento Dios me va a llamar y yo voy a vivir un tiempo sumamente hermoso con Él, porque la verdad es que si ponemos nuestra alegría en esa esperanza, como dice su palabra, ¿verdad? No vamos a ser conmovidos. Y es cierto, todos sabemos, ¿verdad?, que las cosas en el mundo no están buenas. Estamos más que claros de que en este mundo las cosas no están buenas. Y todos somos constantes de ese quebrantamiento que hay en nuestros corazones. Pero familia, lo cierto es, y es bien importante que tú te lo metas en tu mente y en tu corazón, y es que si tú has creído en Cristo, tu futuro está decidido. Si tú has creído en Cristo, tu futuro está completamente decidido. Entonces mi oración es que todos podamos decir, oye, hoy que todos podamos decir, yo estoy lleno de esa esperanza porque mi esperanza está puesta en algo ajeno a mis circunstancias. Mi esperanza y mi deseo es que tú puedas entender eso, porque lo cierto es que si pensamos así, nosotros no lograremos, ¿verdad?, ser una cultura solamente de esperanza, sino que también vamos a lograr comenzar a construir una cultura de paciencia en medio del sufrimiento. Vamos a lograr construir una cultura de paciencia en medio del sufrimiento. Y aquí lo que Pablo hace es que ofrece un desafío que no muchas personas han experimentado. Mira, yo no sé si tú pudieras imaginarte que tú te estás tomando una taza de café o te estás comiendo algo sentado con Pablo en una mesa. Imagínate que tú estás sentado frente a Pablo en una mesa. Y que tú estás ahí comiendo con él o tomándote un cafecito y de momento a ti se te ocurre la gran idea de comenzar a contarle tu sufrimiento, tus procesos, tus circunstancias, y de momento Pablo se te queda mirando claro, deja de darse el sorbo de café y te mira fijamente y te dice palabras como esta: ten paciencia, Dios te va a sanar. O se te queda mirando fijamente y te dice, ten paciencia, Él te va a suplir. O posiblemente se te queda mirando fijamente y te dice, ten paciencia, Dios lo va a arreglar, simplemente ten paciencia. Y la realidad es que yo no sé cómo yo reaccionaría ante una conversación así con Pablo. Yo me estaba analizando y decía, ¿cómo yo reaccionaría a una conversación así con Pablo? Y posiblemente si él me dice eso que me acaba de decir, o esto que nos acabamos de imaginar que él nos dijo, ¿verdad? O yo no sé cómo tú te lo imaginarías, pero posiblemente muchos de nosotros reaccionaríamos a la defensiva. Pero es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Tú estás seguro de que tú me estás escuchando? Tú me estás diciendo, ten paciencia. Cuando mira muchachos, yo estoy viviendo un momento sumamente difícil. Y yo estoy seguro que Pablo iría directamente a las Escrituras, porque están en 2 Corintios capítulo 11, porque él lo hace en algún momento dado, en el verso 23. Y mira lo que él dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alto mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y luego de esto, yo estoy seguro que Él nos diría y nos miraría fijamente y nos diría, yo sé el dolor que tú estás viviendo y que tú estás experimentando, pero tengo que decirte, ten paciencia, porque Dios está obrando. ¿Y tú sabes por qué Él pudiera decirnos esto? Porque Él lo vivió. Él vivió ese proceso y entonces Él pudiera
decirnos eso a nosotros, porque Dios estuvo a su lado en todo momento cuando Él vivió momentos difíciles. Y posiblemente si tú eres una de esas personas que hoy estás viviendo un momento difícil, qué hermoso es saber que tú tienes esa esperanza en la que siempre has creído. Porque definitivamente, como hablábamos ahorita, cuando nos sentimos bien, qué cool es creer en Dios cuando nos sentimos bien, ¿verdad? Ay, María, qué chévere, yo creo en un Dios que yo soy cabeza y no soy cola. Y Él está conmigo, como poderoso gigante. Y va conmigo adelante, como tú estás, hermano, en victoria. ¿Verdad que hemos escuchado palabras como esa? Pero qué difícil es decirlo cuando estamos en momentos de necesidad o en prueba. Qué difícil es decir algo como eso. Pues, ¿cómo tú estás? Ahí. Estoy más o menos. Pero estamos en victoria. Qué difícil es, ¿verdad? Pero hay una realidad, y es que cuando tú te conviertes en cristiano, y esto es una realidad, esto no te hace inmune a la angustia ni al dolor, a las pruebas, a la tribulación, sino más bien que la vida cristiana es aquella que te permite aguantar presión. Y posiblemente tú sabes lo que es aguantar presión. Posiblemente tú has vivido diferentes procesos en donde has sentido la presión emocional extrema, presión familiar extrema, o posiblemente presión en tu trabajo extrema, laboral, ¿verdad? O presión relacional extrema, o presión por diferentes procesos y diferentes circunstancias extremas. Pero déjame decirte una cosa, Jesús también aguantó presión. Y dice las Escrituras que Él aguantó tanta y tanta presión que comenzó a sudar sangre. Y parte de nuestra teología precisamente es tener paciencia en el sufrimiento, aun cuando Dios no nos haya librado de ese sufrimiento, para que nosotros podamos confiar en que aunque nosotros no seamos librados aquí, finalmente seremos librados. Y cuando Dios nos envía a recibir esta confianza y esta idea de paciencia, Él no nos está enviando a hacerlo solos, y es bien importante que tú puedas entender eso, y es por eso que nosotros siempre estamos hablando aquí de los círculos, porque Él no nos está enviando a hacerlo solos, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos como seres humanos? Nosotros como seres humanos lo que hacemos es que automáticamente tenemos algún proceso, alguna situación, nos aislamos, ¿verdad que sí? Nos aislamos y nos vamos aparte y no le contamos a nadie, porque no queremos que nadie sepa del proceso que nosotros estamos viviendo, pero no, nosotros sabemos que nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Así que, oye, no te aísles, sino conéctate en medio de tus procesos de dificultad. Conéctate y involúcrate en la comunidad. No te vayas corriendo cuando se acabe el servicio. No seas más un fantasma. Dile que está a tu lado, no seas más un fantasma, dile. Conéctate con personas porque ellas te van a ayudar a sanar. Dile, conéctate con personas porque ellas te van a ayudar a tener esperanza, dile. Esas personas te van a ayudar a tener esperanza. Mira, Pablo ya termina este verso diciendo, ¿verdad? Y quiero ir terminando este mensaje, aterrizándolo, diciendo, perseveren en la oración. Y en otras palabras, él lo que está diciendo es que él quiere que nosotros desarrollemos una cultura de oración. Como yo explicaba hace algunas semanas, cuando nosotros leemos estas cartas paulinas, lo que está haciendo el escritor es que está enviando una carta a una iglesia que él plantó, ¿verdad? Pablo planta esta iglesia en Roma. Y él lo que está haciendo, él está diciendo, ok, esto es la forma correcta de vivir una vida de cristiano. Y él nos está diciendo, establece una cultura de oración. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de alegrarnos en la esperanza y nuestra capacidad de ser pacientes en el sufrimiento depende del grado en el que seamos constantes en la oración. Y es bien importante que tú puedas entender esto. Nuestra capacidad de alegrarnos en la esperanza y nuestra capacidad de ser pacientes en el sufrimiento depende del grado en el que seamos constantes en la oración. O sea que si tú tienes alguna situación difícil, ora. ¿Algún proceso? Ora. ¿Alguna circunstancia? Busca a Dios. ¿Algún proceso, problema en el trabajo? Busca a Dios. ¿Algún proceso económico? Busca a Dios. ¿Alguna pérdida? Acércate a Dios. Porque eso es lo que te va a dar la esperanza en medio del dolor. Y eso sí, Él nos lo promete. Nosotros sí vivimos en un mundo caído y en un mundo de muchas circunstancias y muchas tribulaciones, pero Él sí promete estar con nosotros hasta el fin. La palabra lo establece. En medio de toda circunstancia Él promete estar contigo. Y Pablo lo que está haciendo es que nos está recomendando, ¿verdad?, que nosotros tengamos comunicación con nuestro Padre. Él lo está recomendando. Yo lo que quiero es que tú tengas comunicación con tu Padre, que tú tengas comunicación con tu Creador, que tengamos, ¿verdad?, esa comunicación con aquel que nos creó, que seamos devotos en oración y que sin importar nuestras circunstancias o los sufrimientos que estemos viviendo y sin importar lo que estemos enfrentando, nuestra oración sea
la mejor respuesta ante nuestro sufrimiento. Esto, en otras palabras, lo que Él está haciendo es que nos está invitando a no abandonar el juego. Está diciendo, no abandones. Yo sé que estás viviendo un momento difícil, pero no abandones el juego. Mira, ¿por qué no abandones el juego? Yo quiero terminar con esto. Mira, yo recuerdo, yo creo que fue como para el 2012. Yo soy fanático del NBA, full. Yo soy súper fanático del NBA y me gusta el baloncesto. Y constantemente estoy viendo juegos de baloncesto. Y en la final del 2012, Shelly siempre me dice, no, yo no quiero ver eso. Y termina viéndolo conmigo, porque ella me ama. Y ahí estábamos nosotros viendo la final del 2012, en donde jugaba San Antonio Spurs versus Miami Heat. Y Miami Heat era la cancha local en ese momento. Yo estaba en el sexto juego. Y ya San Antonio Spurs había ganado 3 juegos. O sea que si ellos ganaban ese último juego, ellos quedaban campeones. Y San Antonio Spurs durante todo el juego estuvo ganando. Y lo que sucedió fue que ya quedaban como algunos 2 o 3 minutos y ya el juego se iba a acabar. Entonces, ustedes saben lo que sucedió, que como era en cancha local de Miami, los fanáticos de Miami se comenzaron a ir. Comenzaron a abandonar el juego porque obviamente no querían verlos perder. Pero ¿qué sucedió? Que Miami Heat vino con un par de bombazos, y yo soy fanático, ¿verdad?, de la NBA. Miami Heat vino con un par de bombazos y no solo gana ese juego, sino que gana la serie y gana el campeonato. Y fue bien brutal porque después ellos se expresan, tú sabes, ellos dicen, aquellos que nos abandonaron en medio de que estábamos perdiendo, no los queremos para el séptimo juego. Esos no son nuestros verdaderos fanáticos. Y yo te cuento esta historia jocosa y posiblemente tú te ríes, ¿verdad?, porque estoy hablando de baloncesto, pero posiblemente tú eres una de esas personas que hoy está aquí y estás viviendo un proceso de esperanza y sientes que estás perdiendo el juego. Y hoy lo que Dios está haciendo con este mensaje es que te está diciendo, no abandones. Porque déjame decirte una cosa, tú tienes el mejor jugador en cancha. Yo no sé qué tú estás viviendo hoy, pero hay una esperanza que es mucho más grande que todo tu proceso. Hay un Dios que es mucho más grande que tus circunstancias, que tus situaciones difíciles. Y yo te pido que te pongas de pie. Yo quiero que terminemos este mensaje juntos. Porque posiblemente tú estás aquí hoy y yo te acabo de hablar de este proceso del juego. Pero tú estás aquí, puede ser que tú me digas, Gino, es que yo realmente siento que se me acabó el tiempo. Yo realmente siento que se le acabó el tiempo a mi matrimonio. Es que estoy viviendo un proceso tan difícil. O posiblemente tú eres una de esas personas que puedes estar pensando, Gino, es que esa persona por la cual yo estoy orando, yo pienso que se le acabó el tiempo. Inclusive tú pudieras decirme, Gino, yo pienso que a mi hijo se le acabó el tiempo. O pudieras decir, Gino, es que mi pecado es demasiado grande, me enreda todo el tiempo y yo pienso que esto es algo con lo que yo tendré que vivir. Pues déjame decirte una cosa, y es que no aceptes eso, porque Dios te envía hoy a que sigas persistiendo, a que tengas esperanza, a que pongas tu esperanza en verdaderamente quien tienes que ponerla, que no abandones el juego, que tengas la esperanza, como te decía, de que el mejor jugador tú lo tienes en cancha. Y es ese que acaba los juegos con bombazo. Que cuando menos tú te lo esperas, que cuando tú dices, acho, yo creo que yo me voy, ¡pum!, tira un bombazo y maneja todo y lo mueve a tu favor. Ese que trabaja en medio de tus circunstancias, de tus procesos, que te da consuelo, que te abraza en medio de tu situación difícil. ¿Qué tal si hoy nosotros tenemos la oportunidad de recibir esa invitación que nos está haciendo Dios a que pongamos nuestra esperanza en Jesús en medio de nuestras circunstancias, a que recibamos esa invitación a tener paciencia en medio de nuestro sufrimiento y a que podamos persistir en la oración? ¿Qué tal si oramos? Pero antes de orar, yo no sé si tú eres una de esas personas que hoy tú pudieras decirme, Gino, yo siento que yo perdí la esperanza, yo siento que yo perdí la pasión, yo siento que yo necesito volver a renovar esa esperanza. Pues yo quiero hacerte un llamado hoy, para que tú seas esa persona que digas, ok, Señor, aquí yo estoy, y que Dios renueve tu esperanza.
Este espacio está abierto, yo estoy listo para orar por ti. También hay un grupo de líderes que están listos para orar por ti. ¿Qué tal si oramos? Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Estamos agradecidos por tu fidelidad, por tu gracia, por todo lo que tú haces con nosotros, porque tú eres el Dios que nos da esperanza. Tú eres el Dios que está con nosotros en medio de los momentos difíciles. Señor, hay personas que hoy están viviendo circunstancias difíciles, procesos posiblemente en donde están enfrentando divorcios, procesos en que están viviendo y enfrentando enfermedad, pero también procesos en donde están enfrentando pérdidas. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo los quiero presentar a ti, Señor. Y si hay personas aquí que están viviendo situaciones y circunstancias en donde sienten que les falta la esperanza, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido, Rey de Reyes y Señores, Señores, que seas tú dándoles esa esperanza que ellos necesitan en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.